en la vida de un hijo, ¿no? Yo quiero que me acompañe Isaías capítulo 11, versículo 2. Lo vamos a leer, es nuestro versículo principal. Dice así, Isaías capítulo 11, versículo 2. Reposará sobre él el Espíritu de Jehová. ¿De quién hablaba? Hablaba de Jesucristo. Y el Espíritu de sabiduría, hemos visto en el anterior Shabbat. Y el segundo es, y de inteligencia. Esta noche vamos a ver acerca del espíritu de inteligencia. Se requiere tener conocimiento y también recibirlo, porque es con ello que nosotros vamos a poder vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, una vida en la presencia de Dios. ¿Qué es la inteligencia? Todos tenemos inteligencia, somos personas con inteligencia porque somos a imagen y semejanza de Dios. Pero esta noche vamos a ver acerca de lo que es la inteligencia humana, terrenal, y lo que es la inteligencia espiritual, lo que viene del espíritu. Inteligencia nos habla acerca de prudencia, de entendimiento. La inteligencia es un sinónimo ahí, ¿no?, de discernimiento, de prudencia. Es una acción, una actividad mental que está en el razonamiento de una persona. Inteligencia es una persona que entiende y es razonable. La inteligencia es saber actuar adecuadamente con prudencia y discernimiento, con una buena actitud y un sano juicio. La Biblia habla acerca de la inteligencia. Dice que vale más que la plata y el oro. Y la Biblia dice que el rey que gobernará, Jesucristo, tiene al espíritu de inteligencia. Sobre él está la inteligencia, en él está la inteligencia. Y cuando él se mueve, él lo hace con inteligencia. La sabiduría nos ayuda a obedecer los mandamientos de Dios, pero la inteligencia nos lleva a cómo aplicarlos en el momento adecuado y correcto. La sabiduría de Dios nos lleva a obedecerle, a hacerle caso y a vivir en él, porque está el temor de Dios en nuestra vida y la sabiduría crece. Pero la inteligencia nos lleva a cómo hacerlo. Se ha topado en momentos ahí de la vida donde empiezan a atacar la iglesia, empiezan a atacar al cristianismo, empiezan a atacar a usted. Y la Biblia, ¿qué dice? Vamos a sacar un contexto fuera de ahí, ¿no? Un texto fuera de contexto. No se sienten si eres carnicero. Y estás ahí en la U, y estás ahí comiendo y dices, mejor me salgo. Y empiezo a atacarlo. Claro, estamos obedeciendo por la sabiduría de Dios. Estamos obedeciendo la palabra de Dios, más no estamos utilizando la inteligencia de cómo utilizar esa escritura, cómo movernos en esa escritura para poder hacer y obedecer a Dios adecuadamente. Y Jesucristo sí que sabía. Mientras estudiaba, mientras escudriñaba la escritura, me puse en un momento compungido porque dije, sí que supiste, Señor, moverte como nadie en esta tierra. Sabía cómo caminar, cómo hablar, cómo enfrentar situaciones, pero de una manera muy especial, porque el Espíritu Santo estaba con él. ¿Cuál es la diferencia entre la inteligencia humana y la inteligencia de parte de Dios? Acompáñenme, Proverbios capítulo 3, versículo 5. Vamos a leer varios versículos. Si usted no lo tiene o no se apura, tranquilo, lo vamos a leer rápido y yo lo voy a leer. Dice así: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Aquí habla acerca de la inteligencia humana, la inteligencia terrenal. Todos tenemos, porque estamos a imagen y semejanza creados por Dios. Todos tenemos inteligencia. Somos el ser humano más extraordinario creado por Dios. Ninguna otra cosa creada está por encima. Aún dice la Escritura que por debajo de los ángeles, como un poco, nosotros estamos ahí. La inteligencia es lo que hace la diferencia entre los animales y el ser humano. La Biblia dice, no te muevas en tu propia inteligencia.
Entonces todos nosotros tenemos inteligencia, pero tenemos que saber que cuando la caída del hombre, el hombre cae en pecado y sale del Edén, lo que sucede es que la inteligencia se contamina. La inteligencia es utilizada ahora como ciencia para atacar el reino de Dios, para atacar con doctrina, con palabra, todo lo que es la palabra de Dios. Y más la inteligencia es utilizada para nuestra propia toma de decisiones. Nosotros tenemos inteligencia y porque tengo inteligencia voy a saber cómo moverme. A mí no me vas a enseñar. Más la Escritura dice, ¿qué dice en Proverbios? No te fíes, no confíes en tu propia inteligencia, confía en el Señor. Ahí tenemos y vemos, ¿no?, cómo la inteligencia del ser humano es constantemente moviéndose en nuestra vida. Más dice Proverbios capítulo 16, versículo 16, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. La Biblia habla acerca que la inteligencia de parte de Dios viene de su boca, viene de la palabra de Dios. Esta inteligencia que viene de parte de Dios no es como la terrenal, no va a ir en contra de los principios de Dios, no va a ir en contra de quitarle la paz de Dios. A veces nos hacemos los inteligentes, ¿no? Y decimos 2 más 2, 4, y sabemos cómo hacerlo, pero nos metemos en un lío y ya no sabemos. Pero cuando viene la inteligencia de parte de Dios, cuando el espíritu de inteligencia empieza a dirigir la vida de un hombre, nosotros vivimos tranquilos, vivimos sabiendo que la palabra de Dios nos va a guiar, vivimos sabiendo que la palabra de Dios nos hace estar seguros de lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque obedecemos la Escritura. ¿Dónde está la inteligencia correcta entonces? Que viene de parte de Dios. La Biblia habla que viene de Dios. Yo quiero que me acompañe Job capítulo 28, y ahí Job nos habla bastante de lo que es la sabiduría y la inteligencia. Job capítulo 28, versículo 12. Dice así: mas ¿dónde se hallará la sabiduría? Empieza a preguntar, ¿dónde está el lugar de la inteligencia? Versículo 3: no conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí, y el mar dijo, ni conmigo. Versículo 15: no se dará por oro, y su precio será a peso de plata. Job empieza a buscar la sabiduría y la inteligencia. ¿Dónde se encuentra? La Biblia dice, y aquí está la evidencia donde dice la inteligencia terrenal. La Biblia dice que la inteligencia no está aquí en la tierra. Que aunque usted vaya a estudiar a la universidad, usted no va a encontrar la inteligencia que viene de parte de Dios. La inteligencia no se puede encontrar en una universidad. La inteligencia no se puede encontrar en el colegio. Es una inteligencia humana. Pero la inteligencia que viene de parte de Dios viene de Dios mismo. Dice que no se puede comprar con oro. No podés comprar esa inteligencia que solo Dios otorga a quienes lo buscan. Porque esa inteligencia, mi hermano, te va a traer algo, te va a traer la paz. Te va a hacer moverte adecuadamente y correctamente en tu vida. Vas a saberte sacarte de circunstancias bien difíciles y vas a saber resolver aún esos problemas. Esa inteligencia que viene de parte de Dios, aún sabe que el Hades, el abismo y el mar, que son las dos cosas más profundas, dicen, aquí no hay. En ningún lugar de esta tierra el mar es profundo. El abismo igual no se encuentra, aunque usted lo busque. No se puede encontrar esa inteligencia que viene de parte de Dios. Pero dice Job, versículo 28, capítulo 28, versículo 20, sigamos leyendo. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? Y pregunta, ¿y de dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente, y a toda ave del cielo es oculta. El Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. ¡Qué extraordinario! El Abadón es conocido como destructor, y la muerte dice, hemos conocido y sabemos de la fama de la inteligencia. ¿Saben por qué? Porque no va la gente que tiene el espíritu de inteligencia. La gente que tiene la inteligencia de Dios no va a la muerte. La gente que tiene, los hijos que tienen la inteligencia de Dios, no va a destrucción, va a vida, va a ir a bendición, no va a destrucción, no va a muerte.
Y el Abadón y la muerte dice que conocemos la fama. La fama es que la inteligencia, todo hijo de Dios no los trae aquí, los trae arriba. Ellos saben que quien vive en la inteligencia vive en paz, vive tranquilo, vive haciendo, no vive en destrucción, no vive en catástrofe, no vive en problemas que siempre van a venir, pero Él no los va a provocar. Y ellos conocen la fama de la inteligencia. ¿Dónde está? Dice. Y mire lo que dice. Porque Él mira hasta los fines de la tierra, y ve cuánto hay bajo los cielos, al dar peso al viento y poner las aguas por medida. Aquí empieza a decir que la inteligencia empezó a poner las aguas, todo por medida. Empezó a ver y a darle peso al viento. Científicamente tiene peso salir. La Biblia lo dice. Entonces, mire lo que dice el versículo 28. Y dijo al hombre: he aquí, el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. ¿Cómo puedo recibir la inteligencia? ¿Cómo puedo adquirir la inteligencia? ¿Qué dice la Biblia? La sabiduría se recibe cuando usted teme al Señor. Usted empieza a amarlo, empieza a obedecerlo, la sabiduría de Dios empieza a estar sobre usted. El espíritu de sabiduría va a empezar a dirigir su vida. Pero cuando usted se aparta del mal, la inteligencia usted lo va a recibir. La inteligencia va a estar sobre su vida. La inteligencia y la sabiduría caminan de la mano. Y Jesús se movió así. Cuando nosotros nos apartamos del mal, entonces la inteligencia del Señor viene sobre nosotros. Proverbios 7:4 dice así: trata la sabiduría como una hermana y a la inteligencia como parte de tu familia. Van unidas. Proverbios 8:1: la sabiduría está llamando, la inteligencia se hace oír. La inteligencia va junto de la mano a la sabiduría, porque la sabiduría nos lleva a obedecer a Dios, pero la inteligencia nos muestra cómo obedecerlo. Y a veces es complicado, pero la inteligencia está en cómo saber obedecer, cómo accionar adecuadamente en cada situación. ¿Quién da la inteligencia? Como hemos visto, Job dice: es porque Dios no le dio la sabiduría ni le dio la inteligencia. Versículo 36, 38, capítulo 38, versículo 36 dice: ¿quién escondió la sabiduría en lugares secretos? ¿Quién dio la inteligencia a la mente? Versículo 17: es porque Dios no le dio la sabiduría ni le dio la inteligencia. De Dios viene la sabiduría y de Él viene la inteligencia. Y cuando una persona recibe esto, su vida cambia. Todo lo que está a su alrededor empieza a cambiar. Y es algo que como iglesia debemos anhelar. Como hijos de Dios debemos anhelar. Dios también cierra la mente a personas que no lo buscan. Dice ahí: ¿quién cerró la mente? Es de Dios. Versículo: ¿y para qué lo cierra? Job capítulo 17 versículo 4 dice así: porque a estos ha escondido de su corazón la inteligencia, por tanto no dejará que triunfe. ¿Para qué está la inteligencia? Para que usted triunfe. ¿Para qué está la inteligencia? Para que usted venza un problema. ¿Para qué está la inteligencia? Para que usted salga del pecado. ¿Para qué está la inteligencia? Para que usted cumpla sus metas. La inteligencia está en su vida para que usted se mueva y todo lo que haga empiece a tener victoria, victoria, victoria. Y muchas veces nos vamos a manejar en lo que es la obediencia a la palabra, pero tenemos que tener inteligencia para saber cómo obedecerlo. ¿Cuáles son los beneficios de esto? Mire, la inteligencia nos protegerá. Proverbios capítulo 2 versículo 11 dice así: la discreción te cuidará y la inteligencia te protegerá. Usted guárdese y recuerde esto, porque Jesús todo esto le pasó. Todo lo que usted va a leer en Proverbios, lo va a empezar a buscar, a escudriñar, Jesús lo vivió mientras recibía y estudiaba y meditaba. Todo esto a Jesús lo protegió la inteligencia. La inteligencia te quitará la insensatez y te hará sensato. Te hará caminar correctamente, no alocadamente. Proverbios 9:6: dejen su insensatez
y vivirán, andarán por el camino de la inteligencia. La inteligencia te dará consejo. En un momento ahí determinado, para un rato. Te dará buen juicio. Esta palabra buen juicio, entre saber lo que estás haciendo mal y lo que estás haciendo bien. Si lo que vas a hablar, por más que sea verdad, saber en qué momento hablarlo y saber en qué momento callar. La inteligencia le dio a Jesucristo este poder, porque dice también que la inteligencia te da el poder y tiene el poder. Porque aunque la gente quiso atacar a Cristo y a hombres de Dios, no pudieron. Entonces, la inteligencia te da lo que es esa prudencia para hablar. Proverbios capítulo 2, versículo 11, dice, te preservará la inteligencia, te va a cuidar. ¿Sabe que en la Biblia habla acerca de hombres de Dios que tuvieron la inteligencia y que pudieron y fueron exitosos, llegaron a triunfar porque Dios le da inteligencia? ¿Cuántos de ustedes quisiéramos cumplir nuestras metas, ser exitosos en la obra de Dios, en la voluntad de Dios? Dígame. ¿Amén? ¿Usted estaría en paz? Hay una pregunta milagro que se le llama en la técnica psicológica y le dice: ¿qué pasaría si usted olvide, relájese, respire, piense que no hay ese problema, que no existe esa persona? ¿Qué pasaría si no hay ese problema? ¿Cómo estaría usted? ¿Bien, mal o lo mismo? La persona dice: estaría mejor. Pero dice: creo que seguiría lo mismo. Esa es la pregunta milagro. Y dice: creo que haría esto. Entonces, trabajemos en lo que tú harías, olvidando el problema, y sale de esa técnica. Le di. Entonces aquí nos habla acerca de que preservará. Y hubo un hombre, por ejemplo, conocidísimo, que tuvo la inteligencia, el conocimiento y la sabiduría. Lo vamos a leer, dice Daniel, capítulo 5, versículo 11. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia. Lo conocían por la inteligencia, pero usted también, si usted no lee, sabiduría. Lo conocían a Daniel por la inteligencia que tenía. ¿Sabe lo que es vivir en un reino hostil? Que quiere tu cabeza, que eres rehén, que no hablas, no tienes voto, no eres nadie. Tuvo que tener mucha inteligencia para que Daniel no se haya cortado la cabeza en el primer mes. ¿Cuánto necesitamos tener inteligencia? Hablamos. Hágase esta pregunta: ¿sobreviviríamos en Babilonia un mes? No, que a mí no me digan nada. No, que no es del pueblo, es de los hebreos, los inmundos. ¿Qué es matar a uno de ellos si hemos destruido toda su tierra? La Biblia dice: preservará tu vida, la inteligencia. Y Daniel sí que la inteligencia lo preservó hasta edad, lo preservó. La espada no estaba con él, lo cuidó. ¿Sabe? Si nosotros tenemos inteligencia, nos va a preservar hasta el trabajo, nos va a preservar hasta la fama en el colegio, nos va a preservar hasta la universidad, nos va a preservar en donde vamos, porque la inteligencia preservará tu vida, preservará tu fama, preservará tu estatus, tu identidad. Un momento ahí se nos descalabra nuestra palabra y había sido líder y ya no puedes volver atrás. Solo se vence el mal haciendo el bien, entonces tienes que hacer el bien para que la gente deje de pensar mal, porque no hay otra manera. La inteligencia te hace actuar así. Pero Daniel vivía. ¿Sabe? Dice Éxodo capítulo 35-31:
y lo llenó del Espíritu de Dios, de sabiduría e inteligencia en ciencia y en toda arte. ¿A quién le dio? A Bezalel y a Oholiab. ¿Para qué? Mire, ¿a quiénes reciben la inteligencia? ¿Quiénes reciben este Espíritu? Reciben todos aquellos que le sirven a Dios en la casa de Dios. Si usted quiere tener la inteligencia humana que le va a meter en problemas y también tal vez lo saque en problemas con astucia, sí. Pero si usted quiere tener la inteligencia de Dios que lo va a sacar de los problemas y también lo va a prevenir de los problemas, busque servirle a Dios. Dice así, Éxodo 36, versículo 1. Y así pues Bezalel y Oholiab y todo hombre sabio de corazón, a quien Dios dio sabiduría e inteligencia, ¿para qué? Para hacer toda obra del servicio del santuario. ¿Quiénes reciben inteligencia de parte de Dios? Los que sirven en la casa de Dios, los que predican en la casa de Dios, los que limpian en la casa de Dios, los que hacen en la casa de Dios, los que están en la casa de Dios. Ellos reciben inteligencia de parte de Dios. No la inteligencia de la universidad, no la inteligencia de este mundo, no la picardía de este mundo. Reciben la inteligencia de Dios, la verdadera, la celestial, la que viene de Él. Si quieres recibir, tienes que servir a Dios. Amén. Diga que está a su lado, tienes que servir a Dios. Primera de Crónicas 28, capítulo 28, versículo 21. He aquí los grupos de los sacerdotes y de los levitas. Para todo el ministerio de la casa de Dios estarán contigo en toda obra. Asimismo, todos los voluntarios e inteligentes. Todos aquellos que quieran servirle al Señor tienen que ser voluntarios. Dice ahí, son inteligentes. Ellos para el servicio y para obedecer. La inteligencia se va adquiriendo y se recibe de Dios. Más obediencia, más inteligencia. Menos obediencia, menos inteligencia. Más le sirves, más inteligencia. Menos le sirve, menos inteligencia. Pero no la inteligencia terrenal, porque el Seol y el mar dice, aquí no lo encontrarás. Si no lo encontramos en lugares más profundos, usted no lo va a encontrar aquí en la esquina o aquí en el colegio. Eso viene solo de Dios. Amén. Y aquí están los bienaventurados por encontrar la inteligencia. Proverbios 3:13 dice, bienaventurado el hombre que halló la sabiduría y la inteligencia. Bienaventurado, feliz, porque no vas a estar triste. Feliz si encuentras la inteligencia, porque vas a estar en paz. Feliz si vas a tener la inteligencia de Dios, porque todo lo que hagas dentro de la casa de Dios y afuera será de bendición. ¿Sabe? Bezalel y Oholiab trabajaba secular en la casa de Dios, pero los trabajos eran secular. Imagínense, trabajaba aquí. Si usted quiere que le vaya bien afuera en el trabajo y aquí, Dios le va a dar la inteligencia. Y usted va a salir y le va a empezar a pasar lo que a alguno le ha pasado. De repente, como que me empezó a venir ideas. Antes me tardaba 8 horas en hacer esto, ahora me tardo 2. Antes me costaba un día, ahora me cuesta medio día. La inteligencia de Dios sobre esa vida, la inteligencia quitándonos la carga. ¿Cuánto queremos recibir eso? Amén. La Biblia habla que Dios fundó la tierra con sabiduría, está en Proverbios 3:19, y estableció los cielos con inteligencia. Con la sabiduría Dios supo qué crear, y con la inteligencia supo cómo hacerlo. Con la sabiduría dijo, así lo voy a fundar y voy a crear un mundo. Pero con la inteligencia dijo, así va a estar. Aquí va a ser los cielos, aquí abajo va. Nosotros queremos tener sabiduría para hacer y para vivir conforme los estatutos de Dios. Pero necesitamos inteligencia para saber cómo hacerlo. No meter las 10, ¿no? Conozco a personas que, le invitan, por ejemplo, me acuerdo que estábamos en la universidad, me invitaron a dar una palabra para los estudiantes, y su recomendación ahí del pastor Limber fue para los estudiantes, y una palabra que vaya directamente. Yo si me paro y empiezo así, hijos del infierno, pecadores, todos somos unos perdidos, nunca más me invitan.
Porque la sabiduría me dice, habla de parte de Dios, y la inteligencia me dice cómo hablar de parte de Dios sin que esa gente ataque, porque la gente no quiere el Evangelio. Y sutilmente, porque dice, ser como la paloma, pero vivo como la serpiente. Astuto. La inteligencia nos habla y Dios la utilizó. Lea conmigo Colosenses 1:9, y usted lo va a notar seguramente. Anótelo, porque cuando lo leí dije un día voy a hacer estudio de esto, pero siempre se me iba. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros, dice el apóstol, y de pedir que seas llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Quiere Dios que seamos llenos de su conocimiento de su voluntad? ¿Cuánto queremos saber cuál es la voluntad de Dios? Y Dios quiere, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Hay una inteligencia terrenal que cualquiera lo tiene, porque somos imagen, pero está distorsionada. Pero hay una inteligencia espiritual que cuando está sobre la vida de una persona te hace entender, te hace comprender, te hace vivir en la prudencia y el discernimiento de hacer las cosas. La inteligencia nos permite hablar sin involucrar ahí las emociones que a veces nos controlan. Mira lo que dice Salmos capítulo 49 versículo 3. Mi boca hablará con sabiduría. ¿Cómo va a hablar la boca? Con sabiduría. Mi corazón se expresará con inteligencia. Venimos al Shabbat a buscar la paz de Dios, no la tenemos porque nuestra boca se expresó mal, sin inteligencia, y creemos que Dios nos los va a dar en 2x3 la paz. Hasta que usted no resuelva eso, usted no tiene paz. ¿Por qué? ¿Por qué habla del corazón? Porque cuando el corazón está en la voluntad, las emociones, los sentimientos, cuando es tocado, suelta la persona. Es como un instinto. Sale la palabra. Si toca nuestro corazón, si afecta nuestra vida, si afecta nuestra manera de pensar o nos hizo daño, sale la palabra. Y al salir la palabra, nos expresamos sin inteligencia, entonces nos metemos en un lío. Pero la Biblia dice que quien tenga y reciba esta inteligencia, entonces dominará, controlará y se expresará desde sus sentimientos, desde su corazón, con inteligencia. La inteligencia nos permitirá hablar con los sentimientos controlados. Quiero decirle, pero le hablo, en vez de decirle tardón, le digo, espero verte para el siguiente sábado más puntual. O mejor me callo, ¿no? Porque dice que es mejor. La inteligencia me permitirá hablar pensando las cosas, porque cuando uno siente y recibe y quiere expresar el corazón, no lo piensa. No lo piensa. La inteligencia nos permite actuar con prudencia. Me ponía a ver y era increíble analizar la parte social de los gringos, y siempre la mayor parte de ellos dicen, lo voy a pensar. No importa si está para darte algo y él lo tienes, lo voy a pensar. No lo toma, lo voy a pensar. Seguramente no hablará, pensará cuáles son los pros, los contras y todo lo que viene, pero la inteligencia te mandará y te hará vivir de manera prudente. Y es aquí donde vamos a conocer a Cristo en algunas facetas y cómo se ha movido. Le va a encantar. El espíritu de inteligencia estaba en Jesús para saber cómo actuar en las circunstancias de su ministerio. Jesús, él decía, sean mansos y humildes, mis pasos doy, mis pasos dejo. ¿Cómo un hombre natural puede moverse con una paz? Dios, hecho hombre, sentía
lloraba, tenía sentimientos, tenía cansancio, pero él tenía paz. Él vivía en la presencia de Dios. La Biblia dice, y acompáñenme, en Lucas capítulo 2, versículo 46. Esta es su primera escena en que la inteligencia empieza a mostrarse en el Señor Jesucristo. La inteligencia la necesitamos para entender y comprender las Escrituras. Es difícil si no tenemos la inteligencia de Dios entender y comprender las Escrituras. Dice así: y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndolo y preguntándoles. Versículo 47. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. Era extraordinario que Jesús posiblemente haya tenido 12 años, porque ya a sus 12 años se hacía el Misrá, creo, y era donde, ahorita me olvidé la palabra, donde él hacía la ceremonia, se le daba el talí, y ya él iba a una sinagoga, ¿no? Esa es la cultura de Israel. Y entonces dice la Escritura que ella estaba ahí. Nadie se preocupó, digo, un niño perdido, digo. No, la gente sabía, seguramente porque tenía ya 12, 13 años, lo vieron normal, porque ya puede ir a una sinagoga. Y ¿saben? Jesús estaba ahí hablando con doctores de la ley. Les preguntaba y ellos se sorprendían por la inteligencia que tenía Jesús. La inteligencia nos hará entender la Escritura. La inteligencia nos hará comprender la Escritura. Lucas capítulo 20, versículo 21. La Biblia habla, no lo tengo ahorita el versículo, pero la Biblia habla que Daniel se esforzó tanto en una visión que no entendía. Dice que la inteligencia le hizo entender la visión. Dice, yo me esforcé por entender con la inteligencia y lo entendí, las palabras de esa visión. Nosotros necesitamos la inteligencia para comprender las Escrituras. Hay cosas en nuestra vida que lo leemos y como que siempre me pregunta, y cuando charlamos, como que no me agrada este versículo. La persona me dice, ¿por qué la Biblia puro hombre y no hay mujer? No tiene inteligencia para saber que también hay mujeres. Entonces está chocando con la misma Biblia. Y hablo de cristianos. Dice, la inteligencia protegió y cuidó a Jesús, su autoridad. Lo protegió y lo cuidó. Dice Lucas 20, capítulo 20, versículo 21. Y le preguntaron diciendo, maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿No es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿qué? Comprendiendo, porque es un sinónimo de inteligencia, discerniendo, entendiendo. Porque me tentáis, mostrarme la moneda de quién tiene la imagen. Dice aquí, ¿de quién es? Dan a César lo que es de César. Y cuando Jesús empieza a hablar, lo primero que pasó es que ellos le plantan ahí directamente con astucia una trampa, porque si él hablaba de cualquier de los dos lados se iba a meter en un lío, pero la inteligencia vino junto con la sabiduría y supo hablar. ¿Qué haríamos nosotros, no? A Dios lo que te dio, vamos contra el gobierno, muertos. Ni un mes. Mi profesor de teología decía fanático. Hablar cuando no se debe, en un momento inoportuno. Y hay harta gente así, ¿no? Sale en radio, cualquier cosa dijo y quiso quedar mal al evangelio. Hay que hablar cuando hay que hablar, hay que saber hablar. Y Jesús dice, ¿sabe? Dar a César lo que es de César. La ley dice, la moneda está de César, sí. Y a Dios, porque de Dios es todo. De Dios hasta es la vida de César. De Dios hasta tiene el control de todo. Ustedes hagan lo correcto. Al final se lo volcó y les dice, ustedes toman la decisión que van a hacer. Denle a Dios y denle también a César.
pero yo no voy a decidir por ustedes. La inteligencia lo protegió, pero al mismo tiempo cuidó su autoridad, porque si él hablaba mal, perdía a una cantidad de personas que supuestamente ya estaban siguiendo. La inteligencia nos ayuda para no ofender ni provocar escándalos, ¿sabe? Mateo capítulo 17, versículo 24. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que le cobraban los 2 dracmas. Le cobraban: Pedro, pagad tus impuestos. Vuestro maestro no paga los 2 dracmas, dice, y Pedro responde rápidamente, sin inteligencia, dice: sí, no paga. Y al entrar en la casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Jesús era, cuando lo empezamos a ver, Jesús sabía que él sabía lo que estaba haciendo, pero él tenía que cuidar con la inteligencia a su discípulo, porque si lo seguía dirigiendo así, su discípulo: ¿qué me importa si pago drama? No iba a durar todo el ministerio. Él habla después con prudencia e inteligencia. Tiempo después, servimos a Dios primero, después la autoridad. Pero aquí le empieza a decir: ¿qué te parece? Y le empieza a enseñar con inteligencia. Él no le dijo por qué, se justificó. Pero mire, léalo conmigo: los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos a los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Y Pedro dice: de los extraños. Claro, los hijos son exentos, no pagan. Yo soy hijo de mi padre, que lo tiene todo y que tiene el control. No pago, pero no es que estoy aquí rebelándome en contra de la autoridad y quiero patear todas las mesas ahí de Sanedrín. Para que tú también vivas bien y te proteja la inteligencia. Pero le dice: para que no se ofenda. Léalo conmigo. Versículo 27. Sin embargo, para no ofenderlos, esta palabra significa para que no se escandalicen, para que no hagan problema, porque eso es lo que quieren. Ve al mal y le empieza a decir: ve y agarra y saca una moneda y paga el mío y el tuyo. ¿Qué le estaba diciendo? Yo, si lo hago bien, si no, porque soy hijo del rey, pero lo haré para que no se haga mayor el problema. ¿Cuántos necesitamos inteligencia para no hacerlo más grande el problema? Para no meternos en más lío. ¿Y cuántos necesitamos inteligencia para dirigir al discípulo porque él nos está mirando? Y así vivimos en la presencia de Dios. Y por último, la inteligencia para ganar discípulos. Juan capítulo 1, versículo 46. Natanael le dijo: de Nazaret puede salir algo bueno. Directo, porque le dijeron: encontramos al Mesías. Versículo 47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: mira estas palabras, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Él sabía, él conocía y utilizó la inteligencia, la regla de oro: trata como te gusta que te trate, habla bien de los que hablan mal. Y dijo: yo sé que Natanael busca, porque si usted estudia la biografía de Natanael era discípulo, buscaba la escritura y era discípulo de Juan. Pero lo primero que Jesús hace es decir: ¿qué te pasa? He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Lo enganchó de una. ¿Cómo se habrá sentido Natanael? Aparte de insultar y hablar, y él termina diciendo estas palabras: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y terminó siendo su apóstol. Discípulos, personas, para hablar con inteligencia, necesitamos al espíritu de inteligencia. ¿Ven? Para las circunstancias difíciles, esto me impactó. Para terminar, Mateo 12:48, respondiendo él, miren lo que pasó, y esta es una escena bien difícil. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia los discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos.
Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, y mi hermana, y mi madre. Si usted lo lee el primer versículo de ese capítulo, ¿sabe qué dice? Dice que en Judea lo querían agarrar y matar a Jesús. Vienen sus hermanos y le dicen, mejor es que te vayas a Judea y allá hagas todo tu milagro que querías hacer aquí. Y la Biblia dice que sus hermanos no creían en Jesús. Anda a hacer milagros allá en Judea. O sea, lo estaban diciendo en palabras sencillas, anda que te maten allá. Pero Jesús con una inteligencia que se requiere para trabajar y para estar en paz con nuestros hermanos de sangre, porque eso es lo más difícil cuando conocemos a Dios. Él los mira y le dice, mi tiempo no ha llegado, pero su tiempo de ustedes sí. ¿Y qué le dice después? Le dice, ahí están todos, y es como que ahorita venga alguien y dice, Adolfo, y yo quedo mal, ¿no? Y que me digan a mí, me estén gritando, ya te están buscando. Él utilizó esa circunstancia mala para dar una enseñanza y dijo, ¿quiénes son mis hermanos? Son todos ustedes que hacen la voluntad de Dios. Los que hacen la voluntad de Dios son mis hermanos. Y toda la gente, wow, todos somos familia los que buscan a Dios. Y en vez de darle rienda suelta al problema de allá afuera, continuó con la enseñanza y no provocó a sus hermanos ni provocó a los que estaban adentro. Ni perdió autoridad, ni perdió respeto, ni quedó avergonzado. Porque cuando camina en la inteligencia no quedas avergonzado. Amén. Pongámonos de pie. Hay que saber buscar de Dios, pedirle a Dios, al Espíritu de inteligencia, manifestación en nuestra vida para que podamos vivir en Él. Amén. Dice Isaías 20:24, por si alguno dice, no la tengo, estoy perdido, será que la inteligencia solo la tienen algunos. Mire lo que dice, la promesa de Dios para todas las personas, no importa en qué situación esté, no importa si usted está arruinado, destruido, lo que sea. Esta es la promesa de Dios especialmente para estos tiempos. Isaías 29:24 dice así, y los extraviados de espíritu, los que se han perdido, los que están mal, los que no conocen, los que andan como les da la gana, los que viven en pecado, los extraviados, aquellos que están lejos, aprenderán inteligencia. No importa en qué situación esté, no importa en qué estado de vida esté, si usted busca de Dios, si usted le pide a Dios, es la sangre de Cristo lo que tenemos ahorita en nuestras manos, que nos hace dignos, que nos hace perdonados, que nos llama hijos. Es la sangre de Jesús y dice, aprenderán inteligencia. ¿Cuánto vamos a aprender inteligencia? Amén. Gracias, Señor, por este día, por tu favor y tu gracia. Bendice a todo tu pueblo. Señor, oramos para que tu inteligencia esté con nosotros. La palabra dice que hay que pedirte y pedimos, Señor. Danos inteligencia para vivir una vida conforme a tus principios, pero también perdónanos si no hemos vivido conforme a tus principios. Y por no tener inteligencia te hemos fallado, por no tener inteligencia hemos actuado correctamente, Señor. Perdónanos, perdona de cualquier pecado, pídale al Señor, arregle su vida. La persona que tiene inteligencia buscará. No importa en qué estado, aprenderá, Dios le dará. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por tu cuerpo, gracias por tu sangre. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo. Amén. Puede tomar el pan. Ahí donde estábamos a dar una ofrenda, Señor. Vamos, tomen los que faltan.
Bueno, vamos a dar una ofrenda al Señor, a la consolación de Israel. Como usted sabe, nosotros ofrendamos, bendecimos a Israel. El inteligente va a bendecir a Israel y sabe que Dios lo va a bendecir. Gracias, Señor, te damos y te bendecimos, amado Dios, y bendecimos tu amada Israel, Jerusalén, Señor, por la paz. Oramos para que tu favor, tu mano esté con ellos, los multipliques aún en todo este tiempo que han estado, Señor. Bendice este pueblo y aún bendice a tu iglesia por cada vida, Señor, que da una ofrenda a ti. Bendícelo, Señor, en el nombre de Jesús. Multiplícalo en su negocio, multiplícalo en su trabajo, en lo que Él hace, Señor. Dale de tus milagros económicos, de tu favor, Señor, sobre Él, en todo lo que Él haga, Señor, que tú siempre estés demostrando tu favor con Él. Gracias te damos, Señor, y bendecimos a Israel y a tu iglesia, en el nombre de Jesús.